Uruguay, 2 de enero de 2026. Hoy nos metemos de lleno en las decisiones internas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, más conocida como ASE. Ujú. Vamos a analizar cómo se mueve el poder, desde la cascada de nombramientos y despidos hasta las complejas sanciones disciplinarias. Y el dinero también, ¿no? Y también seguiremos el rastro del dinero, claro, con transferencias millonarias y reestructuraciones que dibujan el futuro de la sanidad pública del país. Exacto. Nos vamos a adentrar en las entrañas de una de las mayores instituciones públicas de Uruguay a través de un acta oficial. Vale. Y lo que buscamos no es solo leer una lista de decisiones, sino entender la lógica que hay detrás. El porqué de las cosas. Eso es. O sea, ¿es una maquinaria burocrática predecible, con reglas claras, o es un ecosistema más caótico donde las decisiones dependen del poder político del momento? Buena pregunta. Pues el documento nos da pistas sorprendentes para ambas teorías. De acuerdo, pues vamos a meterle mano a esto. Lo primero que salta a la vista es una auténtica escabechina de cargos directivos. Una escabechina, sí. Decenas de ceses y nombramientos, casi como si fuera el mercado de fichajes de verano. Y en casi todas estas resoluciones se repite como un mantra una frase. Siempre la misma. Siempre. En virtud del cambio de autoridades, corresponde redefinir la reestructura, funcionamiento y gestión del organismo, que es esta frase mágica que parece justificarlo todo. Es la versión de la administración pública del no eres tú, soy yo. Me gusta. Es un eufemismo administrativo brillante. No dice que la gestión anterior fuera mala, ni que las personas cesadas fueran incompetentes. Simplemente dice, ahora mandamos nosotros. Exacto. Establece una nueva realidad. Hay un nuevo equipo al mando y, para implementar su visión, necesita a su propia gente de confianza en los puestos clave. Es el pistoletazo de salida para remodelar la estructura de poder. Y vaya si lo hacen. Vemos ejemplos clarísimos y fulminantes. Se cesa a la directora del Centro de Salud Unión, la doctora Natalia Moaz, y a su subdirectora, la licenciada María Verónica Gau. Y en la misma página. En la misma página. Se nombra sus sustitutos. Lo mismo en el Centro de Salud Jardines del Hipódromo. Fuera la doctora Melissa Chialanza y el doctor Brian Triviño. Y bienvenidos los nuevos directores. Es un movimiento de piezas inmediato. Es un patrón que se replica por todo el sistema como una onda expansiva. Lo vemos en Montevideo, en centros como el de Monterrey o el de Sayago. Pero no solo en la capital. No, se extiende por todo el país. Lees los nombres y ves qué pasa en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera y en Aigüá, en Maldonado. Es increíble. Es la manifestación práctica de cómo una decisión tomada en la cúpula del directorio de ASE se propaga en cascada hasta el último rincón de la organización, colocando a sus fontaneros, a la gente que se asegurará de que las tuberías del sistema funcionen como la nueva dirección quiere. Vale, queda claro el juego de tronos en la cúpula, pero un sistema tan gigantesco no vive solo de directores. ¿Qué pasa con el personal de a pie, con la gestión del día a día? Claro, porque en el documento también aparecen cosas como los pases en comisión. Suena a jerga de funcionario total. ¿Qué es exactamente para los que no estamos metidos en la administración pública? Básicamente es como una cesión de un jugador de fútbol. Eres empleado de un organismo, en este caso ASE, pero te ceden temporalmente a otra entidad del Estado que necesita tus habilidades. Como un ministerio o una intendencia, por ejemplo. Eso es. Y lo bueno es que no pierdes tu plazo original. Es un mecanismo de flexibilidad para mover talento donde más se necesita. ¿Entendido? Y aquí vemos tres casos que son como las tres caras de una misma moneda. Por un lado, se aprueba el pase de una psicóloga a la Institución Nacional de Derechos Humanos, todo en orden. Ujú. Pero luego se deniegan otros dos. Uno a la Intendencia de Salto porque se alegan razones de servicio. ¿Qué traducido quiere decir? Esta persona nos hace falta aquí y no se mueve. Exacto, la necesidad del servicio prima. Pero el tercer caso es aún más interesante. Se deniega un pase a la Intendencia de Cerro Largo porque el propio funcionario no dio su consentimiento. Ah, esto es clave. Es clave, sí. Ilustra que no es un movimiento unilateral del poder. El sistema tiene contrapesos. O sea, no te pueden obligar. No. La administración necesita cubrir sus puestos, pero también se respetan los derechos y la voluntad del trabajador. No te pueden ceder a la fuerza.
Y también funciona al revés, claro. ASE no solo cede, sino que también pide jugadores. Pide fichajes. Pide fichajes, sí. Solicita el pase de una funcionaria de educación para reforzar su programa de salud visual escolar. Es un ecosistema de intercambio de personal. Totalmente. Un mercado de recursos humanos dentro del propio Estado. Y el momento, porque si pasamos de los movimientos de personal a las sanciones, aquí la cosa se pone seria y a primera vista un poco extraña. Sí, aquí hay tela que cortar. Veo que se destituye a 2 funcionarios por tener más de 10 faltas injustificadas. Hasta ahí, lógico. Vale. Pero uno de los casos es por ausencias en 2023 y el otro es por ausencias del año 2021. Sí, sí. Tardaron 5 años en despedir a alguien por no ir a trabajar. Eso es más lento que el caballo del malo. Es una de esas cosas que te encuentras en la administración pública y que resultan chocantes. La duración de estos expedientes disciplinarios puede ser increíblemente larga. ¿Pero tanto? Tanto. Hay plazos, recursos, investigaciones y los años pasan. Lo que nos dicen no es tanto sobre la gravedad de la falta, sino sobre la lentitud paquidérmica de la propia maquinaria burocrática para resolver estos asuntos. Vale, pero es que justo después aparece otro caso que me deja alucinado. A ver. Otra funcionaria, mismo problema, más de 10 ausencias injustificadas. Y a ella solo le cae una suspensión de 16 días. Uf. A ver, que aquí algo no me cuadra. A unos los despiden por faltas de hace 5 años y a otra, con el mismo problema, la sancionan con poco más de 2 semanas. A simple vista parece una arbitrariedad de manual. ¿Cómo se justifica una diferencia tan grande? Aquí está la miga del asunto, y es donde vemos que el sistema no es tan arbitrario como parece. ¿Ah, no? No. La clave está en una frase del documento. Una junta médica informó que las ausencias de esta funcionaria pudieron estar relacionadas a sus patologías crónicas. Ah, amigo. De repente, entra en juego un factor fundamental: la salud del trabajador. Lo que parecía un caso de absentismo sin más, se convierte en una situación médica compleja. Y claro, todo cambia. Todo. La sanción cambia radicalmente porque el contexto es completamente diferente. No se juzga solo el hecho de la ausencia, sino la causa. O sea que el sistema, aunque lento, tiene sus matices y no es tan blanco o negro. Para nada. Y parece que esa idea de revisar y matizar es una constante, porque hay más casos disciplinarios complejos. Hay uno que destaca: 2 funcionarios, Julio César Valey Moneo y Mario Gabriel Pintado Acosta, que habían sido destituidos. Sí. La destitución son palabras mayores, es el despido fulminante. Sí, es la sanción más grave que se puede imponer. Pero lo fascinante es lo que pasa después. ¿Qué pasa? El directorio revoca parcialmente su propia decisión. En lugar de la destitución, les impone 100 días de suspensión. O sea, dan marcha atrás. Dan marcha atrás. Este es un ejemplo perfecto del proceso de revisión y recurso. La propia administración puede, y en este caso lo hace, reevaluar su decisión inicial y llegar a la conclusión de que fue excesiva. Es el sistema diciendo: espera, nos hemos pasado. Vamos a rectificar. Opta por un castigo muy duro, pero que no implica la pérdida del puesto de trabajo. Y este principio de proporcionalidad parece ser clave en todo el sistema. Porque hay otro caso, el de una telefonista de Salto, con irregularidades en su registro de asistencia, que tenía toda la pinta de acabar igual de mal. Sí, sí. El directorio había calificado la falta como muy grave. Parecía que iba directa a la calle. Tenía todos los números, desde luego. Pero aquí interviene un actor externo, la Comisión Nacional del Servicio Civil. Un organismo de control. Exacto. El documento lo cita de forma explícita. Esta comisión consideró que la destitución no respetaba el principio de proporcionalidad. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Esa opinión externa obliga al directorio de ASE a dar marcha atrás, a reconsiderar su postura y finalmente a aplicar una suspensión de 180 días. O sea que no solo se pueden corregir a sí mismos, sino que hay organismos por encima que les tiran de las orejas si se pasan de la raya. Exactamente. Es un mecanismo de control fundamental para evitar abusos de poder. Demuestra que, aunque la dirección de ASE tiene un poder inmenso para sancionar, no es un poder absoluto. Hay contrapesos. Existen contrapesos que velan porque la sanción sea justa y proporcionada a la falta cometida. Y la cosa no acaba ahí las sanciones. El nivel de autocorrección llega a un punto que me parece increíble.
Se anula por completo el resultado de un concurso para suplentes de obstetra partera en Canelones. Uf, Esto ya es el colmo, ¿no? Anular un proceso de selección entero. es la bomba atómica de las decisiones administrativas. Pensemos un momento en lo que significa. No es una decisión que se tome a la ligera. No, desde luego. Implica que el tribunal examinador cometió errores tan graves o irregularidades, como dice el texto, que todo el proceso quedó invalidado. Menudo lío. Es que esto pone en duda la meritocracia del sistema y genera una desconfianza enorme entre los profesionales que se presentaron. Es un mecanismo de autocorrección, sí, pero también es una señal de alarma potentísima sobre la calidad de sus propios procesos de selección. Vale, hemos hablado de personas, de poder, de reglas. Pero para mover toda esta maquinaria hace falta dinero. Mucho dinero. Muchísimo. Y aquí las cifras marean un poco, la verdad. Además, varias de estas transferencias se aprueban por fuera del orden del día, lo que da una sensación de urgencia, ¿no? De que había que sacar el dinero ya. Esa es una buena observación. Cuando algo se aprueba por fuera del orden del día, suele indicar que es un asunto imprevisto o que requiere una solución inmediata. ¿Y los montos? Los montos son, como dices, para echarse a temblar. Se aprueba una transferencia de hasta 200 millones de pesos uruguayos. 200 millones. ¿Para qué? Para el pago de juicios laborales. Y esto no es un dato menor. Para nada. Esta cifra es alucinante. 200 millones de pesos en juicios. Eso es una barbaridad de dinero. No es solo una partida presupuestaria, es el síntoma de un conflicto sistémico que se ha ido acumulando durante años. Te cuenta una historia de disputas con el personal. Despidos, condiciones, salarios. Ujú. Todo eso que han acabado en los tribunales y han generado un agujero financiero masivo. Es una señal de estrés organizacional profundo que se traduce en un coste económico brutal. Y a eso se suman casi 46 millones para pagar variables salariales, más de 34 millones para contratar personal nuevo en el Hospital del Cerro y otros 36 millones para capacitación. Es una máquina de mover dinero. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el retrato de una organización que, por un lado, está intentando apagar fuegos y pagar deudas del pasado. Como esos juicios. Y por otro, está intentando invertir en el presente y el futuro, contratando gente y formando a su personal. Gestiona un presupuesto inmenso que abarca desde lo micro. Como una compra de tiras reactivas. Justo. Como la rectificación de una compra de 300.000 tiras reactivas para glucómetros por casi 2 millones de pesos. Hasta estos pasivos millonarios. Y después de hablar de cientos de millones de pesos, de repente nos encontramos con un detalle que casi parece tierno en comparación. Sí. Se acepta la donación de un ecógrafo por parte de una fundación para un centro de salud en Guichón. Es un contraste fantástico. Y muy revelador. Demuestra que el sistema de salud público no se financia únicamente con los presupuestos del Estado. También hay aportaciones privadas. También se nutre de la colaboración de la sociedad civil. Estas donaciones, aunque pequeñas en comparación con las grandes cifras, son vitales porque cubren necesidades de equipamiento muy específicas y directas en comunidades locales, allí donde el gran presupuesto a veces no llega con la agilidad necesaria. O sea que no todo es apagar fuegos y gestionar el día a día. El documento también nos da pistas sobre la estrategia a futuro, sobre cómo la nueva dirección quiere moldear la organización. Exacto. Y hay un movimiento que me ha llamado mucho la atención. Se suprime la unidad de salud sexual y reproductiva. Sí, y si te quedas solo con ese titular, podrías pensar que es un recorte o que se le está restando importancia al área. Claro, suena eso. Suprimen una unidad para crear una dirección de salud sexual y reproductiva. Ajá. Parece un simple cambio de nombre, el clásico gatopardismo de cambiar todo para que nada cambie. Pero es justo lo contrario. En la jerga de la administración, este cambio es un ascenso en toda regla. ¿Un ascenso? Sí. Pasar de ser una unidad a ser una dirección que depende directamente de la gerencia asistencial es como ascender a primera división. Juegas en otra liga. O sea, más poder. Significa darle una estructura mucho más robusta. Con un director, adjuntos, un asistente, le estás dando más presupuesto, más personal y, sobre todo, más peso político e institucional dentro de la organización. Es una revalorización en toda regla. Y para dirigir esta nueva y potente dirección, nombran a la doctora Mónica Gorgoroso, que, curiosamente, ya era la referente técnica que estaba al mando de la antigua unidad. Lo cual es un movimiento muy inteligente.
Es una apuesta por la continuidad en la experiencia técnica, pero dotándola de una mayor capacidad de gestión y de influencia. Interesante. Es como si le dijeran a la persona que ya sabe cómo funciona el chiringuito: perfecto, ahora te damos más poder y más recursos para que lo hagas a lo grande. Entiendo. Es un movimiento estratégico que nos indica claramente que la salud sexual y reproductiva es una prioridad política y sanitaria para esta nueva administración. Entonces, después de este viaje por las tripas de la bestia, hemos visto el tablero de ajedrez político con sus ceses y nombramientos, las lentas pero garantistas ruedas de la justicia administrativa, Las cifras mareantes. las cifras de dinero que quitan el hipo y hasta los destellos de la estrategia de futuro. Sí, hemos visto cómo las decisiones de una nueva cúpula directiva se transmiten por toda la estructura, justificando decenas de cambios de cromos en los puestos de confianza. Sí. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. A ver, dispara. ¿Cómo se equilibra la necesaria renovación, la energía y las nuevas ideas que trae consigo un nuevo equipo directivo con la estabilidad y la memoria institucional que son absolutamente vitales en una organización tan compleja? Es la gran pregunta, sí. Estamos hablando de un sistema de salud del que depende la vida de la gente, donde la continuidad y la experiencia acumulada son un tesoro. Encontrar ese equilibrio entre cambiar las cosas y no romper la maquinaria en el proceso, ese es probablemente el mayor desafío al que se enfrentan.